Un saludo a todos y a todas. Soy Roberto Carlos Torres Peña, docente de matemáticas y docente tutor del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un modelo para el diseño de una guía de aprendizaje. Tengamos en cuenta que una guía de aprendizaje es un instrumento dirigido a los estudiantes con el fin de ofrecerles una ruta facilitadora de su proceso de aprendizaje y dotarlos de una serie de estrategias que los ayuden a tomar el control o a tomar el control de su proceso formativo, es decir, de su proceso de aprender a aprender. Voy a mostrarles a continuación los elementos que debería tener la guía de aprendizaje. Inicialmente, la guía de aprendizaje debe tener la identificación de la institución, ¿no? El nombre del establecimiento educativo, el grado al que va dirigido, el área, la fecha de entrega, la fecha de recibido, fecha de entrega y la fecha de recibido y el nombre de estudiante. Luego de la identificación, que es fundamental, debe estar el resultado de aprendizaje, que en este caso se va a relacionar con el derecho básico de aprendizaje o esa evidencia de aprendizaje que ustedes quieran desarrollar. En este sentido, les recomiendo que revisen los derechos básicos de aprendizaje para que a partir de ahí puedan ustedes tomar las evidencias o construir la actividad basado en el derecho básico de aprendizaje o basado en las evidencias de aprendizaje. Una vez hecha la identificación de la guía de aprendizaje, la ficha de identificación, y seleccionado el resultado de aprendizaje o derecho básico de aprendizaje que se va a trabajar con los estudiantes, es importante hacer una presentación de cuáles son los recursos y cuáles son las orientaciones generales y hacer las recomendaciones que se necesitan para el desarrollo de la guía. Es decir, hacer una presentación del contenido de la guía y de cuáles son aquellos aprendizajes nuevos que el estudiante va a adquirir con el desarrollo de la guía de aprendizaje. Luego se pasa al primer momento que se denomina ¿qué voy a aprender?, donde se exponen las orientaciones que se vinculen o que les vinculen a los estudiantes los conocimientos previos requeridos para el nuevo aprendizaje. Es importante que aquí esto se haga a través de un diálogo ameno. Recuerden que la guía de aprendizaje es el interlocutor entre el profesor y el estudiante. Por lo tanto, aquí se deben hacer aquellas actividades o tareas que le vinculen o que activen los saberes previos de los estudiantes. Por ejemplo, si la guía se trata sobre decimales o sobre porcentajes, es importante que el estudiante tenga claro el concepto de fracción como una razón. Por lo tanto, es aquí donde se hace la vinculación del saber previo. Es decir, aquí se colocan tareas donde el estudiante recuerde qué es una fracción, cómo se representan las fracciones, etcétera, ¿no? Y es importante de que aquí el estudiante no tenga tareas para entregar. Aquí las tareas deben entregarse de manera resuelta. Se propone una pregunta y más adelante se le hace la respuesta con un diálogo ameno entre el estudiante y la guía. Recuerden que la guía es el interlocutor entre el estudiante y el profesor. Es decir, la guía debe hablarle al estudiante. Es importante aquí decirle, ¿recuerdas que una fracción es? ¿Recuerdas una fracción? Si no lo recuerdas, no te preocupes, ya lo vamos a estudiar, etcétera, ¿no? Hacerle preguntas y las preguntas, el diálogo tiene que ser motivador y ameno. Luego pasamos a un segundo momento que se denomina lo que estoy aprendiendo. En este momento se ponen las orientaciones que le indican a los estudiantes cuál es el recurso que deben acceder y qué deben hacer con las tareas que les permitirán construir los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias para comprender el objetivo de aprendizaje o el resultado de aprendizaje. Es decir, aquí se hace la puesta en escena de los conceptos y procedimientos que el estudiante requiere desarrollar o requiere consolidar para poder adquirir o desarrollar de una manera, digamos, efectiva el nuevo aprendizaje. Es en este momento donde se colocan las tareas vinculadoras del nuevo aprendizaje, es decir, aquí se hace la puesta en escena, aquí se trabajan los conceptos, los procedimientos, las habilidades y competencias que requiere el estudiante para adquirir el nuevo aprendizaje. Más adelante vamos a presentarles un ejemplo de matemáticas donde se aclara esto, ¿no? Recuerden que en la guía siempre debe existir un diálogo ameno, un diálogo entre el estudiante y el docente. Y la guía es la que le habla al estudiante cuando se trata de una guía de aprendizaje remoto. En este momento tampoco el estudiante tiene nada que entregar, por lo tanto las tareas, actividades que el estudiante tenga que resolver
deben respondérsele enseguida al estudiante, es decir, deben hacérsele preguntas y brindarle la respuesta para que él verifique que efectivamente lo que él está haciendo corresponde con la realidad. Finalmente llega el momento de aprendizaje, de práctica o de ejercitación, donde el estudiante pone en práctica lo que ha aprendido. En el momento anterior, el estudiante ha desarrollado unos conceptos y habilidades y procedimientos que él requiere afianzar. Por lo tanto, en este momento, por ejemplo, cuando es el caso de matemáticas, incluso vale para otras áreas, el estudiante hace el proceso de ejercitación. Es decir, aquí se exponen las orientaciones que le indican a los estudiantes cuál es el recurso que deben hacer y que deben hacer con las tareas que les permitirán practicar, aquí hay que tenerlos claros, ¿no?, los conocimientos y habilidades que fueron el objeto de aprendizaje. Que el estudiante pone en práctica lo que ha aprendido, ¿no? Cuáles son esos conceptos o cuáles son esos procedimientos o habilidades que lo vinculan con el nuevo aprendizaje. Entonces aquí él pone en práctica lo que ha aprendido. Este es un momento de ejercitación. Llegamos al momento de evaluar los conocimientos de los estudiantes y este momento se denomina cómo sé que aprendí. En estos momentos se exponen las orientaciones que le indican a los estudiantes a cuál recurso deben acceder y qué deben hacer con las tareas que les evaluará las comprensiones de los conocimientos construidos y los diferentes desempeños de las habilidades desarrolladas. Es decir, aquí se les evaluarán las comprensiones de los conocimientos construidos o de los procedimientos, habilidades, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es en este momento donde el estudiante debe desarrollar tareas y darnos o evidenciarnos a nosotros que realmente comprendió los conceptos estudiados. Entonces, es en este momento donde se le colocan las tareas que él debe entregar. Las tareas que él debe entregar para que el profesor le revise o evalúe si realmente el proceso de aprendizaje se dio como se esperaba, ¿no? Finalmente llegamos a que aprendí, que es el momento de la evaluación formativa, es donde se exponen las expresiones, las orientaciones que le indiquen a los estudiantes a cuál recurso deben acceder y qué deben hacer con las tareas que le hará seguimiento continuo al proceso metacognitivo de las comprensiones de los conocimientos construidos, los diferentes desempeños de las habilidades desarrolladas que fueron objeto de aprendizaje. Aquí es importante que el estudiante se pregunte o se le hagan las preguntas como cuáles fueron las dificultades encontradas, qué hiciste para superarlas, de qué se trataba el problema, cómo lo resolviste, qué harías para superar las dificultades en una próxima día, etc. Es decir, que aprendí es el momento de la evaluación formativa. Más adelante vamos a hacer un ejemplo de una guía de aprendizaje de matemáticas donde se aclararán cada uno de los momentos que aquí se explicaron. Muchas gracias. Me despido. Recuerden, soy Roberto Torres, profesor de matemáticas.